A lo largo de los años he logrado identificar cómo pasamos cada instante de nuestra existencia inmersos en un gran mar de pensamientos, de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud y que todo es más bonito desde el amor. Hola amores, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Conecta con tu esencia divina. Para mí es más que un placer tenerlos aquí en este espacio, poder compartir con ustedes mis experiencias y mi voz y bueno, poder contribuir también a este proceso en el que estás de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de abrirte también a la magia, a los milagros y a tu mejor versión. Hoy quiero hablarte de algo que, aunque parece muy simple, parece muy sencillo, tiene la capacidad de cambiar tu vida entera y es el poder del 1%. Ese pequeño movimiento diario que con el tiempo crea resultados extraordinarios. Y sé que a veces cuando miras hacia lo que tú quieres lograr, un sueño grande, un cambio en tu vida, un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, una nueva relación, eso puede sentirse muy abrumador. Es fácil pensar que necesitas hacer algo gigante, un giro radical, una transformación total de la noche a la mañana. Pero, ¿y si te dijera que lo único que realmente necesitas es avanzar un 1% cada día? Hay una frase de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, yo te he hablado un poco de este libro y me encanta. Dice, si mejoras un 1% cada día, estarás 37 veces mejor al final de un año. 37 veces mejor. Quiero que lo escuches y lo integres. No por grandes saltos, no por una revolución mágica, sino por esos pequeños pasos consistentes que tomas, aunque no veas el camino inmediatamente o el cambio inmediatamente, que eso es tan del ego, esa necesidad de inmediatez y de control. Créeme que un pequeño cambio puede cambiarlo todo. Y quiero contarte algo personal. Cuando empecé este camino de acompañar a otras personas en sus procesos de sanación y transformación, yo tenía grandes sueños. Sabía que quería impactar vidas, que quería ayudar a personas a liberarse de sus miedos y vivir con más amor y autenticidad. Pero había días, y no pocos, quiero ser muy honesta en ello, en los que yo me sentía pequeña frente a la magnitud de lo que yo quería crear. Días en los que dudaba si realmente podía hacerlo. Lo que me salvó, lo que me sostuvo, fue una pregunta muy sencilla que me hacía cada mañana. ¿Cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar hoy? A veces ese paso era levantarme con intención y meditar 5 minutos. Otras veces era grabar un episodio como este, aunque sentía miedo de no hacerlo perfecto. Y otros días era simplemente recordarme a mí misma que estaba sembrando algo más grande, incluso si no lo veía florecer todavía. Un 1% cada día, no más ni menos. Y sin darme cuenta, esos pequeños pasos construyeron todo lo que hoy existe en mi vida. Y quiero decirte algo, lo mismo es posible para ti. La clave no es la perfección, es la consistencia. Yo empecé este podcast haciendo el audiolibro del plan de tu alma. Tal vez llegaste aquí por ese audiolibro. Créeme que yo no dimensionaba lo que estaba haciendo en el podcast porque para mí fue simplemente, a ver, yo creo que nunca he contado esta historia, pero fue básicamente que yo estaba en esa época de mi vida leyendo muchos libros y me gustaba también acompañarlo de audiolibro. En ese momento este libro llegó a mi vida y busqué en las diferentes plataformas y no había ningún audiolibro de ese ejemplar.
Entonces dije, voy a hacerlo porque de verdad creo que esta información amerita ser compartida. Yo creo, hoy lo sé con una certeza en mi corazón que no les puedo ni siquiera como tratar de hacerles dimensionar, pero yo sé en mi corazón que yo tengo el plan en mi alma de compartir la información del plan de tu alma de Robert Schwartz. Yo creo que yo hice un pacto con él en otras vidas o en nuestra planeación prenatal y que así estuvo dispuesto, perdón, que yo pudiera compartir todo el conocimiento que él había canalizado para otras personas en español. Y eso ha sido maravilloso porque si bien yo hice ese libro con la intención simplemente de compartir algo, pues fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y empezó a llegar mucha gente del podcast diciéndome, haz otro libro o compártenos un poquito más. Y creo que también ha estado muy marcado en mi plan, en mi misión de vida, en lo que yo amo hacer, que es hablar. Y empecé a tomar este espacio de podcast para poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que he venido aprendiendo, de lo que he venido integrando. Y si yo no hubiera hecho el plan de tu alma en audiolibro, creo que hoy no haría el podcast como lo hago en este formato. Ahora, ¿qué les digo? Esos primeros episodios los hacía sin micrófono profesional, simplemente grabándome en mi celular. Esos episodios, tal vez, o sea, los estaba haciendo también simplemente como con el deseo de compartir y no era perfecto. Yo no tenía el equipo adecuado para hacer podcast y así me lancé. Hoy en día recibo comentarios de estás leyendo muy rápido o no se escucha tan bien o bueno, hay cosas que escriben, pero eso a mí, eso yo no me lo tomo personal porque yo sé que eso era necesario para lo que hoy hago. Entonces, la clave no es hacerlo perfecto, la clave es empezar y ser consistente y creo que ir mejorando en la marcha. Muchas veces creemos que para lograr un cambio tenemos que hacerlo todo bien, todo perfecto, sin fallar nunca. Pero quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has visto una gota de agua caer sobre una roca? Una gota parece insignificante, ¿cierto? No tiene fuerza, no tiene peso. Y aún así, cuando esa gota cae una y otra vez, con el tiempo, es capaz de desgastar la roca más dura. Esa gota es tu 1%. Es la acción pequeña que repites con amor y compromiso, incluso cuando parece que nada está pasando. Bruce Lee decía algo muy sabio. Decía, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. ¡Wow! O sea, wow esa frase. Porque lo que transforma no es la intensidad de lo que haces una vez, es lo que eliges repetir cada día. Por eso son tan importantes los hábitos, sobre todo cuando estamos cambiando nuestra identidad. Pequeños pasos para crear una vida extraordinaria. Quiero invitarte a hacerte, bueno, hoy como que te voy a hacer una pregunta, quiero invitarte a responderla. ¿Qué puedes hacer un 1% mejor a partir de hoy, a partir de ahora? Tal vez para ti es levantarte 10 minutos antes para tener un momento íntimo para ti, un journal, una meditación, una oración con Dios o simplemente para sentir cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones. Quizá es enviar ese mensaje que has estado postergando o empezar a hablarte con más amor cada vez que te miras al espejo. No tiene que ser algo grande, solo tiene que ser constante. Y te prometo que si eliges avanzar un 1% cada día, llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y no podrás creer lo lejos que has llegado. Espero que te pase como a mí con este podcast realmente. Yo no sé si yo lo he dicho, tal vez en Instagram sí, pero este podcast es de los más escuchados en espiritualidad en Latinoamérica. Y yo nunca me imaginé eso. Yo simplemente empecé grabando el plan de tu alma. Y aquí estamos, aquí estás, escuchando este episodio. Entonces no esperes a estar listo o lista. Empieza ahora, por favor. Y hay algo más que quiero recordarte hoy, y es que no necesitas sentirte lista para empezar o listo. La verdad es que nadie se siente completamente preparado para dar el primer paso, pero lo que marca la diferencia entre las personas que cumplen sus sueños y las que se quedan esperando es que las primeras actúan incluso cuando tienen miedo. Creo que por eso el primer episodio ya de la segunda temporada del año pasado, para mí
fue Aún con miedo hazlo, es el episodio del miedo. Y te invito a escucharlo si no lo has escuchado, porque definitivamente, eh, aún con miedo, hay que dar el salto de fe y hay que accionar. Y es la acción, como dice mi mentora, la acción sana el miedo. Entonces, si tú tienes miedo, lo que te está faltando es accionar, es hacer lo que tienes que hacer. Porque haciéndolo te vas a dar cuenta que no era tan grande, que no era tan difícil, que no era tan terrible como tu mente lo pensaba. Como decía Martin Luther King Jr., da el primer paso con fe. No tienes que ver toda la escalera, solo da el primer paso. Quiero que sepas algo muy importante. Tú eres capaz. No porque tengas todo resuelto ya, no porque no tengas dudas, sino porque dentro de ti ya existe la fuerza para crear una vida que amas y una vida 100% extraordinaria, porque eso es lo que tú te mereces. Solo tienes que empezar hoy con lo que tengas, desde donde estés, desde esos primeros 2 metros cuadrados que te rodean, un 1%. Y una invitación para ti. En las próximas semanas quiero invitarte a hacer un pequeño experimento contigo mismo, contigo misma. Cada mañana, al despertar, hazte esta pregunta, quiero que la notes. ¿Cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar hoy? No pienses en todo lo que falta, no te agobies con el destino final, solo enfócate en el 1%. Como le he dicho mucho a mis pacientes de mentoría estos últimos días, no te enamores de los resultados, enamórate del proceso. No te enamores del destino, enamórate del viaje, porque eso es la vida. La vida es el día a día, el viaje que estás haciendo aquí y ahora. Entonces, vive en presencia y enfócate en ese 1% que puedes hacer el día de hoy y enamórate del proceso, que cuando llegue el resultado, ya tú te sentirás feliz en suficiencia, en expansión, y no estarás anhelando ese resultado y condicionando tu acción a que ese resultado ocurra, porque tú ya tienes todo lo que necesitas hoy para ser feliz. Y te voy a pedir que cada noche antes de dormir reconozcas ese pequeño paso que diste, celebres tu avance por mínimo que te parezca, porque no importa cuán lento vayas, lo único que importa es que no te detengas. Hermosa alma, amores míos, dentro de ustedes ya existe todo lo que necesitan para crear una vida llena de propósito, de paz y de plenitud. Y te lo quiero repetir una y otra vez porque quiero que te lo lleves en este episodio. Solo tienes que empezar un 1% cada día. Y yo estaré aquí, caminando a tu lado, recordándote que siempre es posible, que siempre hay algo más para ti, que la vida siempre se pone mejor. Te abrazo con todo mi corazón. Espero que este episodio sentí más como una píldora de inspiración, te haya expandido y nos escuchamos la próxima semana con un poquito más de conciencia. Te mando un abrazo y toda mi energía. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.